Soy el doctor David Nicolás Pérez, soy el profesor encargado de impartir y explicarles la clase sobre la hepatitis autoinmune que hemos elaborado tanto yo como el doctor Enrique Quintero. Bien, entrando en materia, los objetivos para esta clase, aquí los tienen expuestos, sería pues saber lo que es una hepatitis autoinmune, una hepatitis crónica autoinmune podemos decir, y su clasificación, cuáles son los criterios diagnósticos en los que se basa esta enfermedad, conocer también cuál es el curso clínico biológico de esta hepatitis, en su historia natural, cómo se diagnostica y también cómo se trata, sobre todo sabiendo cómo utilizar los corticoides y los inmunosupresores y cómo se ha de desarrollar el tratamiento en el tiempo. También saber cuándo la enfermedad va mal, pues que se puede indicar un trasplante hepático, cuándo indicarlo. Y finalmente, un poco de modo superficial, pues conocer un poquito el concepto de, explicar un poco el concepto de colangitis autoinmune y síndrome de superposición. Aquí les hemos dejado un link en internet, como es un archivo PDF de un capítulo sobre hepatitis autoinmune perteneciente a este manual de la Asociación Española de Gastroenterología. Y bueno, entrando ya en lo que es la clase, ya en la materia, pues empezamos hablando de la definición. Entonces, podemos definir la hepatitis autoinmune como una inflamación crónica idiopática, que no se conoce la causa primaria que la desencadena, del parénquimo hepático. Y se caracteriza pues, por la presencia de hipergamaglobulinemia, por la existencia de autoanticuerpos séricos y porque la biopsia hepática, cuando se realiza, pues se detecta una hepatitis periportal en torno a la vena cerebral y en torno a los espacios porta, que también se denomina como necrosis en sacabocados. Estos rasgos son, podemos decir que relativamente atípicos, pero no son patognomónicos. Y como no es una enfermedad muy frecuente, pues tenemos que apoyar el diagnóstico excluyendo otras causas más frecuentes de lesión hepática. Es una enfermedad autoinmune, como ya lo dice digamos, la propia clasificación o nomenclatura de la enfermedad, y por tanto va a ser más predominante en el sexo femenino que en el masculino, como son la gran mayoría de enfermedades autoinmunes que estudiarán a lo largo de la carrera. También se puede ver en niños y ancianos, pero es más frecuente en personas jóvenes, tiene una prevalencia muy variable, entre 4 y 40 casos por 100.000 habitantes, y existe una predisposición genética, como luego comentaremos un poquitín más en detalle, concretamente porque van a intervenir de modo importante en la etiopatogenia los antígenos de histocompatibilidad. Tiene un curso clínico variable, generalmente la mayor parte de los pacientes tiene un curso clínico insidioso, lento, paucisintomático, que a veces puede manifestarse por astenia, hiporexia, por aparición de dolor en hipocondrio derecho secundario a la hepatomegalia. Puede aparecer ictericia, artralgias, puede aparecer febrícula, un cierto grado de insuficiencia hepatocelular. Y a veces pues, con el paso del tiempo pues, puede aparecer signos de insuficiencia hepatocelular y cirrosis. A veces puede haber una presentación aguda en menos de un cuarto de los pacientes que puede manifestarse al inicio de la enfermedad o bien sobre una hepatitis crónica que ha estado silente hasta ese momento. Y en menos del 5% de los casos puede padecer un fallo hepático fulminante y grave. No se conoce, ya digo, la causa primaria de la enfermedad, pero se sabe que hay algunos desencadenantes ambientales que pueden producir la aparición de esta enfermedad. Concretamente, pues algunos fármacos como el interferón, los anti-TNF, o algunos fármacos también como la aminociclina o la nitrofurantoína. Lo de numerosos lo pongo porque hay tablas relativamente extensas donde hay varios fármacos que se han descrito en literatura como que pueden desencadenar esta enfermedad. También agentes infecciosos como el virus de la hepatitis A, los herpes, virus de la familia de los herpes viridae, como el virus de Epstein-Barr o virus herpes 6, o también el sarampión. La exploración física pues puede ser normal, o como en cualquier hepatopatía, pues puede aparecer ictericia, hepatomegalia y signos de hepatitis importante en pacientes donde ya se ha establecido una cirrosis hepática. Y es importante que recuerde que puede asociarse a otras enfermedades autoinmunes como la tiroiditis, que es la más frecuente. La etiología de la hepatitis autoinmune no se conoce y en este caso, con muchas enfermedades en la medicina, pues hablamos de etiopatogenia. En la hepatitis autoinmune, pues digamos que los hepatocitos se convierten en las células diana frente a las cuales se dirigen las células inmunitarias y por tanto son las que van a resultar lesionadas y dañadas en este proceso inflamatorio. ¿Por qué se desencadena este proceso? No se conoce la causa inicial desencadenante, quizás sean factores desencadenantes ambientales, como virus, fármacos, y puede haber también una predisposición genética. De hecho, es más frecuente
en personas jóvenes, aunque también se puede ver, como decíamos, en niños y en adultos, y bueno, es más frecuente en mujeres. Respecto a la base genética, pues ya saben ustedes, bueno, que los antígenos de histocompatibilidad, codificados en el brazo corto del cromosoma 6, intervienen en la presentación antigénica mediada por las células inmunes. En este caso, se especula que hay una presentación aberrante o una exposición aberrante de algunos antígenos en la superficie del patocito y, por tanto, son ahí las células del sistema inmunitario las que van a reconocer estos antígenos y sobre los que se va a dirigir una respuesta inmunitaria, humoral y celular. Y es una respuesta que va a ser, digamos, anómala en estos casos. Fundamentalmente, los antígenos de histocompatibilidad HDA y DR4 son los que codifican estos antígenos de histocompatibilidad. Y como veían hace un ratito, el timo es un órgano importante porque ahí se va, digamos, a diferenciar los linfocitos en las fases iniciales de la vida. Se van a diferenciar o se van a seleccionar aquellos linfocitos que no van a reconocer los antígenos propios como antígenos extraños. Este proceso de maduración en el timo a veces puede verse modulado quizá por cuestiones ambientales o genéticas y es lo que posiblemente con el tiempo, con los años, puede aparecer, puede dar lugar a la aparición de hepatitis autoinmune. También recordar, como han visto aquí ustedes, que las enfermedades autoinmunes se pueden asociar a otras enfermedades autoinmunes, como la tiroides de Hashimoto. También, como saben, pues bueno, la hepatitis autoinmune puede tener un curso asintomático, pero a veces puede ser sintomático, bien de un modo crónico o agudo sobre crónico, con la aparición de fiebre, ictericia o hepatosplenomegalia. Y si este proceso es mantenido en el tiempo, ese proceso inflamatorio produce una fibrosis y una cirrosis. Y en ocasiones, una hepatitis fulminante que, como también saben, ocurre en menos del 5% de los casos. Ese proceso inflamatorio va a producir, como les decimos, una lesión hepática, destrucción de hepatocitos, que va a condicionar o va a producir liberación de transaminasas de COT-GBT o AST al torrente circulatorio. Y precisamente esta liberación de transaminasas nos va a orientar en el diagnóstico y también va a servir un poco para orientar también el tratamiento. También se describen tres tipos de hepatitis autoinmune, pero fundamentalmente hay dos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es el más frecuente, aproximadamente el 80% de los casos, y los autoanticuerpos típicos de esta hepatitis autoinmune, de esta forma, como decíamos al principio de la charla, pues son los anticuerpos antinucleares, aunque también se pueden anticuerpos dirigidos contra el músculo liso. En estos procesos inflamatorios, como en cualquier otro proceso, pues puede disminuir la albúmina, puede ser un proceso inflamatorio, o también cuando hay cirrosis por un problema de síntesis hepática, y también si hay una insuficiencia hepatocelular, recuerden que puede alargarse el tiempo de hipotrombina. Y hay el otro subtipo de hepatitis autoinmune es el tipo 2, que es menos frecuente, más agresiva, en lo cual los autoanticuerpos típicos son los anti-LKM1, dirigidos contra el microsoma del hígado y del riñón, y también los anticuerpos contra el citosol hepático. Bien, como decíamos al principio, en el diagnóstico, pues bueno, además de los rasgos positivos o que caracterizan relativamente bien esta enfermedad, hay que excluir otras causas de hepatopatía más frecuentes, como por ejemplo el consumo de alcohol o los virus, las infecciones víricas. Entonces, para llegar al diagnóstico de enfermedad también nos tenemos que basar un poco en la bioquímica hepática, la hipertransaminasemia, por ejemplo, que hemos comentado en la etiopatogenia, en la existencia de autoanticuerpos y en el nivel de inmunoglobulinas, y también en la lesión hepática. Hay que hacer una biopsia hepática, al menos al principio, para ver si existe inflamación y necrosis periportal, como decíamos previamente. Con estos datos se aplica un sistema de puntuación, como ahora veremos, un score que se dice en inglés. Y recuerden también que siempre hay que descartar enfermedades tiroidea, celiaquía y otras enfermedades autoinmunes. Pero fundamentalmente yo creo que hay que descartar la enfermedad tiroidea como frecuente y la celiaquía como enfermedad clínicamente importante, o sea, que tiene su trascendencia clínica y que es muy fácil de tratar y de diagnosticar. Este es el score, el sistema de puntuación. Inicialmente hay un sistema mucho más extenso, este es un sistema más abreviado y como pueden ver se basa en la existencia de autoanticuerpos con un título determinado, se aplica una determinada puntuación, 1 o 2 puntos según la titulación y su presencia, el nivel de inmunoglobulinas de IgG, los hallazgos histológicos que pueden ser compatibles o típicos de hepatitis autoinmune y, como decía, pues descartar a la ausencia al menos de hepatitis vírica. Si después de aplicar esta tabla de puntuación obtenemos una suma de 6 puntos, podemos decir que el paciente puede tener una hepatitis autoinmune probable y si tiene 7 más puntos, una hepatitis autoinmune definitiva. La anatomía biológica es un pilar importante,
O sea, la biopsia hepática es un pilar importante en el diagnóstico de la hepatitis autoinmune. ¿Y qué podemos ver en la biopsia hepática? Pues podemos ver un infiltrado inflamatorio basado en células plasmáticas, linfocitos, macrófagos que infiltran los hepatocitos. También podemos ver, como decía, células plasmáticas, como podemos ver aquí en la figura B, en el dibujo B. En este caso son las células que van a producir los autoanticuerpos. También se puede ver infiltración de la vena centrolobular hepática, lo que se denomina perivenulitis. Y también a veces podemos ver, aquí lo tiene marcado en la imagen de una flecha pequeña amarilla, es el fenómeno de emperiporesis, en la que digamos que se fusionan dos células, en este caso un hepatocito y un linfocito, pero se diferencia de la fagocitosis porque no hay una vacuola fagocítica, no se forma un cuerpo endosómico que va a producir, digamos, que la destrucción de las células. En este caso, las células coexisten y no destruye una a la otra. Y finalmente tenemos, pues, también lo tiene marcado en flechas amarillas en la imagen, las rosetas de regeneración hepatocitaria. Bien, una vez descrito esto, y ya con el diagnóstico más o menos ya establecido, pues claro, hay que tratar al paciente. Y en el tratamiento hay que establecer claramente la indicación para tratar. Tenemos que tener claro que tenemos una hepatitis, que estamos ante una hepatitis autoinmune. Y hay que conocer bien el tratamiento porque el tratamiento supone un cambio en la historia natural de esta enfermedad. Que por otra parte, pues la reacción espontánea es rara a esta enfermedad. Y por otra parte también es importante saber que va a requerir un tratamiento prolongado. Y en un 70% de los casos va a ser un tratamiento indefinido de mantenimiento. Y que este tratamiento mantenido en el tiempo pues tiene unos efectos secundarios, son corticoides, son inmunosupresores, por ejemplo la cetoprina. Y recuerden pues que por tanto pues puede haber citopenias, inmunosupresión, hipertensión arterial, diabetes mellitus, osteoporosis. Las indicaciones de tratamiento las vamos a basar básicamente en la actividad inflamatoria, en la biopsia hepática, también en la analítica, con la hipertransaminasemia, y por detección de necrosis en la biopsia. Es muy importante la detección de necrosis y de inflamación, porque si no hay inflamación ni necrosis, digamos que hay muy poca actividad inflamatoria, podemos decir, valga la redundancia, y por tanto la indicación de tratamiento sería discutible. Lo que tenemos que tratar es la inflamación, porque si esa inflamación no se trata y se perpetúa en el tiempo, va a dar lugar a fibrosis y cirrosis. Y eso es lo que hay que detener, eso es lo que hay que cortar, controlar la inflamación. Recuerden lo que acabo de mencionar, también hay que basarse en la analítica, con un nivel de transaminasas concretamente de GOT superior a 10 veces el límite superior de la normalidad, o un límite superior a 5 veces el valor de la normalidad asociado a hipergamaglobulinemia. ¿Y cómo podemos tratar esta enfermedad? Pues como decíamos un poco brevemente antes, mediante monoterapia con prednisona a una dosis variable entre 20 y 60 miligramos día. Esta dosis se puede variar en función del peso del paciente. Se trata inicialmente con esta dosis y se evalúa la respuesta en unas 4 o 8 semanas. Y si conseguimos la normalización de las transaminasas, debemos iniciar la reducción de prednisona, por ejemplo, de 5 en 5 miligramos semanales hasta conseguir una dosis de mantenimiento de 5 o 20 miligramos, en función de cómo veamos la analítica. Recuerden los efectos secundarios que dan los corticoides en la hipertensión arterial, hiperglucemia, el Cushing, la cara de luna llena, cataratas, glaucoma, osteoporosis, hay más riesgo de fracturas vertebrales y ansiedad. Por tanto, por ejemplo, si tenemos un paciente que además de hepatitis autoinmune tiene una diabetes y una hiperglucemia mal controlada, pues a lo mejor no podemos dar muchas dosis altas de corticoides. Y a lo mejor en lugar de la monoterapia, por ejemplo, tenemos que recurrir a la terapia combinada, que es la otra opción de tratamiento que tenemos. En este caso, damos dosis más cortas, más bajas de corticoides y asociamos acetoprina. Generalmente se administra esta dosis 2 semanas después de haber iniciado el tratamiento con esteroides. De igual modo que antes, que en la monoterapia, evaluamos la respuesta en 4 o 8 semanas y si conseguimos la normalización de las transaminasas, reducimos la prednisona hasta conseguir una dosis de mantenimiento o suspensión. De modo que solamente el paciente solo tenga un tratamiento de mantenimiento basado en azatioprina. Aquí tenemos, digamos que los efectos secundarios que puede provocar la acetoprina, la aminosupresión, las náuseas, vómitos, un rascutáneo. No está claro la oncogenicidad y la heterogenicidad. Y de modo idiosincrático puede aparecer hepatotoxicidad y pancreatitis aguda. Al decir idiosincrático es que el efecto no es dosis dependiente. Y de igual que decía con los corticoides, si por ejemplo tenemos un paciente en el que damos terapia combinada y resulta que aparece una aminosupresión grave, pues tendremos que suprimir el tratamiento y tendremos posiblemente que tratar solamente con corticoides.
Otro tratamiento de tratamiento combinado es dar, en lugar de prednisona o prednisolona, que es el corticoide que habitualmente se da, es dar budesonida a esta dosis, 9 miligramos. Se procedería del modo comentado previamente, bajando dosis de prednisolona cuando se han normalizado las transaminasas. Y el motivo de dar budesonida es porque es un corticoide que va a tener poco efecto sistémico y porque cuando se absorbe en el intestino delgado va a tener un elevado fenómeno de primer paso hepático. Eso quiere decir que se va a absorber fundamentalmente en el hígado y, como digo, no va a pasar al torrente circulatorio sistémico, con lo cual va a tener una menor incidencia de efectos adversos. No está indicado, este fármaco no está indicado en los cirróticos. ¿Por qué? Pues porque los cirróticos, recuerden que hay shunts portosistémicos y, por tanto, parte del torrente venoso que trae la budesonida del intestino delgado no va a pasar por el hígado y, por tanto, no va a ejercer su efecto terapéutico fundamentalmente en el hígado. Por tanto, la budesonida, recalcar que no está indicada en pacientes cirróticos con hepatitis autoinmune. A recordar, a tener en cuenta, que es conveniente monitorizar antes de iniciar el tratamiento la actividad de la tiopurina metiltransferasa, que es la enzima limitante en el metabolismo de la cetoprina. Si no recuerdo mal, en menos del 5% de los pacientes, de la población general, hay una deficiencia de esta enzima. Y si damos en estos pacientes acetoprina, se va a acumular en el organismo y podemos producir una toxicidad medular, una plasia medular grave, con riesgo de infecciones graves y riesgo de muerte para el paciente. A los pacientes con hepatitis autoinmune hay que vacunarlos frente a hepatitis A y hepatitis B porque tienen su hígado ya afecto por esta enfermedad. Y si se sobreinfectan por estos virus, pues hay un riesgo de fallo hepático fulminante, un daño hepático grave que puede ser más fulminante. Es posible que estos pacientes ya hayan padecido en el pasado una hepatitis B, incluso tengan una hepatitis crónica silente, y hay que vigilarlos, porque en caso de reactivación de positividad del antígeno de superficie o del antígeno E y del DNA del virus B, pues habrá que tratar con antivirales específicos frente a este virus. Recuerden, hay que prevenir y tratar la osteoporosis, por ejemplo, con vitamina D, con suplementos de calcio, con paseos y exposición al sol, o yendo al reumatólogo, haciendo una interconsulta de reumatología, porque hay riesgo, recuerden, de fracturas por osteoporosis. Y también prevenir y tratar el síndrome metabólico, la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipemia, porque en estos pacientes parece ser que el síndrome metabólico parece ser que es un factor asociado a peor respuesta al tratamiento de la hepatitis autoinmune. ¿Qué decir del tratamiento de mantenimiento? Bueno, ya hemos dicho cómo se induce el tratamiento, cómo se hace el tratamiento de inducción para inducir la revisión de estos pacientes, pero ¿cómo se mantiene el tratamiento? Pues bueno, por lo menos se sugiere mantener el tratamiento de mantenimiento durante 2 años para mantener la enfermedad en remisión durante este tiempo. Y tras estos 2 años se puede considerar retirar el tratamiento, pero antes se aconseja hacer una segunda biopsia hepática. Y si en esta segunda biopsia vemos muy poca o ninguna lesión histológica, o en otras palabras, si vemos muy poca o nula inflamación, podremos valorar suspender el tratamiento de mantenimiento poco a poco. Porque se ha observado que a menor lesión histológica en la segunda biopsia hepática hay menos riesgo de recurrencia de la enfermedad. Y si hay recurrencia de la enfermedad, tendremos que volver al principio, o las recurrencias nos obligan a repetir el tratamiento con dosis elevadas de corticoides y o acetoprina. Por eso es muy importante diagnosticar la enfermedad y tener presente el tratamiento y sus efectos secundarios. Recuerden que hasta un 70% de pacientes requieren tratamiento de mantenimiento de por vida y van a estar expuestos a los efectos secundarios, insisto, perdónenme la insistencia, a los efectos secundarios del tratamiento inmunosupresor y corticoide. Y también es importante saber que estos pacientes, pues bueno, pueden desarrollar en su evolución o al inicio de la enfermedad, ya cuando se diagnostica, pueden tener una cirrosis. Y se aconseja que se sometan a una ecografía semestral, porque tiene un riesgo pequeño, pero existe, de hepatocarcinoma. Y hay que hacer un diagnóstico precoz y tratamiento precoz, si se detecta del hepatocarcinoma. ¿Qué hacer con los fracasos terapéuticos? O sea, aquellos pacientes que a pesar de dosis altas de corticoides y acetoprina no responden. Esto ocurre en aproximadamente el 9-10% de los pacientes y en estos casos los pacientes están en riesgo elevado de descompensación hepática. Hay que controlar la enfermedad si es posible con otras enfermedades en la medida de lo posible. Y estos otros fármacos son inmunosupresores más potentes que se emplean, por ejemplo, para evitar el rechazo en pacientes que se han sometido a un trasplante del órgano sólido que sea. Estos fármacos son el micofenolato, la ciclosporina, el tacrolimus, el rituximab, y cuando estos fármacos no son eficaces y el paciente se descompensa, tiene una cirrosis hepática descompensada o un fallo hepático fulminante, pues ya tenemos que pensar
en recurrir al trasplante hepático. En estos casos ya está indicado el trasplante hepático. Por último, para ir terminando, pues bueno, hablar un poco de los síndromes overlap o de solapamiento, donde tenemos una combinación de hepatitis autoinmune con rasgos, con características de otras enfermedades autoinmunes hepáticas. En este caso, fundamentalmente, pues tenemos el solapamiento con la colangitis biliar primaria, donde tendríamos los rasgos típicos de hepatitis autoinmune asociados a rasgos típicos de colangitis biliar primaria, que ya verán, ya les explicarán, que es la presencia de anticuerpos antimitocondriales, que aquí he puesto por AMA, además asociado a lesión de conductos biliares intrahepáticos. También la hepatitis autoinmune se puede asociar a colangitis esclerosante primaria, que en este caso se lesionan, digamos que los conductos biliares de gran tamaño, la vía biliar extrahepática. Y en este caso esto se puede demostrar demostrando la presencia de estenosis múltiples en la colangiografía, por ejemplo en una colangiografía por resonancia magnética del colédoco, del conducto hepático proximal o de la vía biliar intrahepática de gran tamaño. Y en este caso los anticuerpos antimitocondriales son negativos. Y luego un tercer síndrome de solapamiento menos conocido, menos caracterizado y más heterogéneo es la asociación de hepatitis autoinmune con un síndrome colestásico o colangitis autoinmune, colangiopatía autoinmune, que decíamos al principio, que se caracteriza por la lesión de conductos biliares intrahepáticos, parecido a colangitis biliar primaria, pero con anticuerpos antimitocondriales negativos. En este caso, la colangiografía, digamos, con los conductos biliares de gran tamaño es normal, nos afecta en este caso los conductos biliares de gran tamaño, y a veces puede haber positividad frente a IgG4, que es un tipo de inmunoglobulina, de autoanticuerpo, que se puede ver en esta enfermedad, y también ya lo verán en otra clase con pancreatitis autoinmune. Estas enfermedades que mezclan daño hepatocelular y daño biliar se tratan con corticoides, acetoprina y con ácido uso desoxiricólico, con una respuesta pues variable. Bien, aquí tiene una pregunta a modo de repaso de la clase, para que a partir de lo que les he explicado, pues vean ustedes si la pueden contestar. Entiendo que es sencilla y si tienen dudas, pues ya se podrá comentar en clase cuando se haga el taller correspondiente. Y bueno, muchas gracias por su atención, muchas gracias. Buen día.